¿Qué se esconde detrás de las recientes declaraciones de Angela Merkel? ¿Por qué la excanciller alemana, que durante tanto tiempo guardó silencio, de repente, como un trueno en un cielo sereno, arremetió con duras afirmaciones? ¿Y si fueron precisamente Polonia y los estados bálticos el obstáculo que cerró las puertas al diálogo pacífico con Rusia? ¿Cómo pudo ocurrir esto con una política a la que muchos consideraban un símbolo de estabilidad y contención en Europa? Preguntas que hacen girar la cabeza y que nos obligan a reflexionar sobre los verdaderos mecanismos de la política europea. En el tras bambalinas político, donde todo parecía haberse paralizado en espera, de repente aparece ella, Angela Merkel. La misma dama de hierro que, tras finalizar su carrera política, prefirió guardar silencio, como si se hubiera disuelto en los laberintos de sus propios recuerdos. Y ahora, en el apogeo de la crisis europea, en una atmósfera de completo caos ideológico, inesperadamente concede una entrevista a una publicación húngara donde defiende a Vladimir Putin. Es más, su confesión de que los 8 años de los acuerdos de Minsk no fueron necesarios para Europa para lograr la paz, sino para preparar a un país determinado, ya ha causado un gran revuelo. Pero Merkel no se detiene ahí y va aún más lejos. Y esto, amigos, no es todo. La excanciller alemana Angela Merkel ha hecho una contundente declaración, acusando a Polonia y a los estados bálticos de frustrar un intento de diálogo pacífico entre Rusia y la Unión Europea. Toda esta historia comenzó con una frase, aparentemente inocente, pero fue suficiente para que Varsovia y Vilna estallaran literalmente de indignación. Los medios polacos se llenaron instantáneamente de titulares como «Merkel acusa a Polonia de conflicto con Rusia». El ex primer ministro Morawiecki incluso la calificó como la política más perjudicial de Europa. Piénsenlo, una mujer que durante 16 años dirigió la economía más grande de la Unión Europea, de repente se convirtió en persona non grata para sus propios vecinos. Pero si se escucha con más atención, todo se vuelve aún más interesante. Según Merkel, en el verano de 2021, ella, junto con Macron, intentó crear un formato de negociaciones entre Rusia y toda la Unión Europea. No con países individuales, sino con una Europa unida. Sin embargo, según la excanciller, Polonia y los países bálticos no solo bloquearon la idea del diálogo, sino que se opusieron activamente. Queríamos negociaciones, pero algunos países no apoyaron, declaró Merkel. Y ese algunos sonó más fuerte que cualquier acusación. Parece que a todos les quedó muy claro de quién se trataba. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Así, comienza lo más curioso. Si se cree en las declaraciones oficiales, fueron precisamente Polonia, Lituania, Letonia y Estonia quienes insistieron incansablemente en su compromiso con la paz, la diplomacia y la seguridad europea. Pero, según la versión de la excanciller, fueron estos países los que frustraron el último gran intento de acuerdo. ¿No es esto una paradoja? De palabra, todos abogan por la paz, el orden y los valores, pero en la práctica bloquean las negociaciones, temiendo que Berlín y París resuelvan los problemas sin su participación. Pero eso no es todo. El político polaco Paweł Jablonski no solo no desmintió estas palabras, sino que las confirmó con una franqueza sorprendente. Sí, Varsovia realmente se opuso a la idea de negociaciones directas entre la Unión Europea y Moscú. ¿La razón? El miedo banal de que Alemania y Francia llegaran a un acuerdo con Putin a espaldas de los demás. Interesante, ¿no es así? Resulta que la base de toda la línea antirrusa no era el miedo a una amenaza del Este, sino una simple envidia hacia sus socios de la Unión Europea. Si Alemania hubiera llegado a un acuerdo con Rusia en ese momento, Polonia habría perdido su peso político y su papel de defensora de Occidente. Al final, el sabotaje resultó más rentable que la paz. ¿A quién le beneficia el conflicto? ¿A quiénes tendieron gasoductos o a quienes se lucran con el tránsito y el miedo generalizado? La respuesta, como se suele decir, es obvia. Paradójicamente, las palabras de Angela Merkel hoy suenan como un desafío a todo el establishment europeo. Ella, en esencia, confirma que en 2021 Europa estuvo a un paso de un acuerdo con Moscú, pero alguien frustró el trato intencionadamente. Y ahora, años después, es precisamente ese alguien quien acusa a Rusia con más vehemencia. ¿Ironía? Más bien, una ley histórica. No es la primera vez que Merkel desmantela mitos creados tras su partida. A finales de 2022, reconoció que los acuerdos de Minsk solo sirvieron para dar tiempo a un conocido país para fortalecer su ejército. Entonces,
cundió el pánico en Europa. Los políticos buscaron febrilmente justificaciones, y la prensa especulaba si fue un lapsus accidental o una confesión honesta. Y ahora, va aún más lejos, afirmando de hecho que, si no fuera por Polonia y los países bálticos, la escalada podría no haber ocurrido. Piénsenlo, ningún líder actual de la Unión Europea se ha atrevido a decir algo semejante. Lo dice una mujer a la que siempre se consideró la personificación de la contención y la cautela. ¿Qué llevó a Angela Merkel a hablar precisamente ahora? ¿Qué impulsó a la excanciller, que vivía en silencio y soledad, a inmiscuirse de nuevo en los asuntos europeos? Parece que la respuesta es obvia. La crisis en Europa ha llegado a tal punto de ebullición que incluso los veteranos políticos no pueden permanecer al margen de este circo. Alemania se debate en las garras de la recesión. La calificación del gobierno de Scholz se ha desplomado por debajo del 20%. En Francia, las calles y los coches vuelven a arder, mientras Bruselas sigue repitiendo mantras sobre la unidad. Y en este contexto, aparece Merkel y parece decir, quizás el problema no está en Rusia, sino en nosotros mismos. Por supuesto, expresa sus pensamientos de manera diplomática y ambigua, pero la esencia es clara como el día. Y en la situación actual, esto suena casi a sedición. Después de la entrevista con la publicación húngara, una ola de indignación recorrió las capitales europeas. En Varsovia, simplemente pusieron los ojos en blanco. En Vilna, declararon casi una alerta informativa. Y en Bruselas, comenzaron a buscar explicaciones frenéticamente. El periódico Bild salió con un titular llamativo: Merkel acusa a Polonia de conflicto con Rusia. Fue precisamente esta formulación la que provocó una verdadera tormenta. Una verdadera tormenta estalló en los círculos políticos. Los políticos húngaros, como por orden, se apresuraron a salvar las apariencias, repitiendo una y otra vez que las palabras de Merkel habían sido malinterpretadas, parafraseadas o sacadas de contexto. Sin embargo, si se leen sus palabras literalmente, queda claro que no hay nada que sacar. Todo está dicho de forma extremadamente clara y concisa. Según Merkel, en el verano de 2021, Polonia y los países bálticos frustraron el formato de negociaciones entre Rusia y la Unión Europea. Esto significa que la oportunidad de diálogo realmente existió, pero fue sepultada bajo una pila de ambiciones propias. Y ahora, cuando las consecuencias de estas decisiones se han vuelto evidentes, el culpable es, por supuesto, cualquiera menos aquellos que cerraron la puerta con tanto estruendo. ¿Una imagen familiar, no es así? Y de inmediato comenzó el juego de reinterpretar el contexto. Aparecieron artículos cuyos autores intentan convencer al público de que Merkel supuestamente no acusó a Polonia en absoluto, sino que simplemente describió una situación histórica. Dicen que no hay culpa de Varsovia, simplemente las circunstancias coincidieron. Suena bonito, por supuesto, pero solo si no se sabe que en 2021 Polonia bloqueó abiertamente los intentos de Alemania y Francia de celebrar una cumbre con Rusia. Varsovia temía seriamente entonces que Berlín y París llegaran a un acuerdo con Moscú directamente, ignorando simplemente a los socios de Europa del Este. Y esto, a su vez, destruía toda la estrategia polaca, ser una especie de Estado de primera línea, el principal defensor de Europa contra la amenaza oriental. En los círculos políticos de Europa se está gestando un escándalo considerable. Angela Merkel, ex canciller de Alemania, dejó caer una frase que, como un trueno en un cielo despejado, dividió la opinión pública. Sus palabras sobre el papel de Polonia en los acuerdos de Minsk causaron un efecto de bomba, exponiendo viejas heridas y nuevas contradicciones. Merkel, conocida por su cautela en las declaraciones, esta vez se permitió una insinuación transparente. Una insinuación de que fue Varsovia, quizás, quien saboteó las iniciativas de paz. Y aunque no hubo acusaciones directas, en Polonia lo percibieron como una ofensa personal. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del papel polaco en el fracaso de los acuerdos de Minsk derribaría la piedra angular de la identidad polaca moderna, el mito de Polonia como víctima eterna y salvadora de Europa. Pero lo más interesante comenzó después. Los periodistas, como por orden, recordaron que esta no era la primera declaración similar de Merkel. Ya en 2022, en una conversación con un periodista de Die Zeit, admitió que los acuerdos de Minsk no se trataban tanto de paz como de tiempo. Entendíamos que un conocido país no cumpliría la parte política de los acuerdos,
Pero esto le daba la oportunidad de fortalecerse, así se parafrasearon sus palabras. Entonces, estas revelaciones se ahogaron en el flujo general de noticias, pero ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, sonaron de una manera completamente diferente. Y la pregunta es, ¿cómo Angela Merkel, que hasta ayer era un ídolo de la política europea, se convirtió de la noche a la mañana en una enemiga ideológica? ¿Por qué precisamente ahora sus palabras sobre Polonia provocaron una reacción tan violenta? ¿Y qué teme realmente Varsovia, la verdad o la amenaza del Este? Estas preguntas, surgidas tras la escandalosa entrevista, no solo conciernen al destino político de Europa, sino a la esencia misma del diálogo internacional moderno. Esta es la historia de lo fácil que es reescribir la historia, lo difícil que es decir la verdad y lo frágil que es la paz en una era de turbulencia geopolítica. Un giro inesperado en la arena política. En una entrevista con el influyente periódico Berliner Zeitung, Angela Merkel, al parecer, intentó suavizar las asperezas y sus recientes declaraciones. Incluso se deshizo en cumplidos hacia Polonia, recordando su inestimable papel en la unificación de Europa. Pero es precisamente aquí donde reside la trampa, la principal intriga del momento. Al alabar a Polonia, Merkel, como tropezando, insertó de inmediato una frase que anuló todas sus reverencias diplomáticas. Acusó al partido gobernante de Polonia, el partido PiS, de falta de voluntad para buscar soluciones comunes. Este reproche, como una cerilla encendida, hizo estallar el espacio informativo, provocando una tormenta de indignación en Varsovia. Los periódicos polacos, sin reparos en las expresiones, acusaron de inmediato a Merkel de arrogancia, y los políticos del PiS, en respuesta, la llamaron nada menos que revisionista alemana. En el fragor de la polémica, algunos comentaristas incluso sugirieron que se le privara de todos sus títulos honoríficos. ¿Sorprendente, no es así? Una mujer que durante casi 2 décadas sirvió como fuerza estabilizadora para Europa, de repente se convirtió en una enemiga, solo por atreverse a recordar a Varsovia su parte de responsabilidad en la frágil paz de Europa. Pero lo que realmente sorprende es la reacción de Alemania. A diferencia de Polonia, donde Merkel fue objeto de una verdadera obstrucción, en la propia Alemania sus palabras fueron recibidas con una calidez inesperada. Muchos representantes del establishment político, aunque no públicamente, reconocieron que había expresado una verdad desagradable, pero, por desgracia, cierta. Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. En Alemania, crece un descontento sordo. El país está cansado de las interminables disculpas y del papel de bolsa europea que le han impuesto. Angela Merkel, con su característico estilo sobrio, dio a entender, basta de complacer a quienes construyen la política sobre la explotación de agravios históricos. La excanciller recordó cómo en 2021 Berlín y París intentaron por sí solos encontrar un equilibrio de intereses, pero se toparon con un sabotaje descarado por parte de sus socios menores. Ironías del destino. Basta que alguien en Europa insinúe soberanía para que lo tachen de traidor a los valores paneuropeos. Curiosamente, incluso en la propia Polonia empezaron a oírse voces que tímidamente reconocían la razón de Merkel. Varsovia está claramente sumida en sus propios miedos. Teme no solo a Moscú, sino también a Berlín. Teme perder su estatus tan duramente ganado. Teme que, sin la imagen de una amenaza externa, su identidad política simplemente desaparezca. Por eso, cualquier indicio de diálogo se percibe no como una oportunidad, sino como una amenaza mortal. Así, Angela Merkel asestó un golpe. Pero el objetivo, curiosamente, no fue Polonia, sino su antiguo complejo de inferioridad. En una situación en la que la construcción europea se está resquebrajando, este complejo se ha manifestado en todo su esplendor. Pero lo más interesante no comenzó en Varsovia, sino en Bruselas. En la sede de la OTAN reaccionaron instantáneamente, declarando que las palabras de Merkel podrían ser utilizadas por Rusia para socavar la unidad de la alianza. Traduciendo a un lenguaje sencillo, cualquier desviación de la línea general se considera una amenaza a la seguridad. Ironía del destino, Europa pierde seguridad no por las intrigas del Kremlin, sino por su propia hipocresía. Si la excanciller alemana no puede siquiera mencionar el fracaso de la diplomacia, significa que en la Unión Europea la verdad ya no está de moda. Solo quedan formulaciones consensuadas. Ayer mismo, las mismas personas aseguraban que Europa era un territorio de diálogo abierto. Pero, al parecer,
el diálogo solo es posible mientras se diga lo que le gusta a Bruselas. Polonia no se limitó a un intercambio verbal. En los círculos gubernamentales se empezó a hablar de una revisión de las evaluaciones históricas. Representantes del partido Ley y Justicia recordaron a Merkel la dependencia de Alemania del gas ruso y el proyecto Nord Stream, como si volvieran a 2022. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. El año 2022 se convirtió en el escenario de batallas políticas, donde cada uno se esforzaba por gritar más fuerte que el otro, compitiendo en insultos hacia Angela Merkel, a quien con persistencia envidiable llamaban nada menos que la abogada del Kremlin. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Cuanto más feroces eran los ataques, más peso parecían tener sus palabras. Porque cuando no hay argumentos convincentes en el arsenal, solo queda una cosa: acusar de traición. Pero he aquí un giro interesante: la misma Polonia que con tanto ardor denunciaba a Alemania por su dependencia de Moscú, hoy no le importa abastecerse de energía de las mismas fuentes, aunque sea a través de intrincados esquemas con la participación de intermediarios. Las estadísticas europeas son implacables. En 2024, las empresas polacas importaron más de 3 millones de toneladas de productos petrolíferos de origen ruso, y además a través de terceros países. Pregunta capciosa: ¿es esta la misma independencia de la que tanto se hablaba? O, quizás, ¿es simplemente una dependencia correcta que por alguna razón no causa indignación? Bruselas, como era de esperar, prefirió guardar silencio, ignorando las declaraciones de Merkel. Ursula von der Leyen, que normalmente no pierde la oportunidad de dar una lección moralizante sobre los valores europeos, esta vez, por alguna razón, no encontró palabras. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno? ¿Cómo es posible que una persona que estuvo en los orígenes de la arquitectura moderna de la Unión Europea, de repente ponga en tela de juicio la lógica misma de la política de Bruselas? Porque si Merkel tiene razón y las negociaciones con Rusia realmente podrían haber tenido lugar, entonces todo lo que siguió a esto, la crisis energética, la recesión económica, la desindustrialización, no es simplemente una trágica coincidencia de circunstancias, sino el resultado de decisiones perfectamente conscientes. Y es aquí donde se pone realmente interesante, amigos. En la política europea se está gestando un escándalo que amenaza con convertirse en una verdadera crisis. Las acusaciones contra la Unión Europea resuenan cada vez más fuerte: autodestrucción estratégica, negación del diálogo, sustitución del sentido común por la retórica política. Esto ya no son solo desacuerdos, sino una acusación abierta de pérdida de rumbo. Bruselas parece no darse cuenta de la tormenta que se avecina, prefiriendo ignorar los hechos que no encajan en la agenda establecida. En esta atmósfera, Angela Merkel, ex canciller de Alemania, se convierte en un símbolo de la era pasada, de esa Europa que aún intentaba encontrar un lenguaje común, negociar, y no luchar con eslóganes. La critican por ingenuidad, pero, quizás, es precisamente ella quien habla de una realidad que otros prefieren ignorar. Hoy, incluso un tímido intento de hablar de negociaciones provoca ira. Tan pronto como se pronuncia la palabra diálogo, aparecen cientos de razones para explicar por qué es imposible, por qué es inaceptable. Cuanto más fuertes suenan las palabras sobre los valores, más evidente se vuelve la falsedad. Europa se parece cada vez más a un espacio donde la moral sustituye a la lógica, donde la retórica política desplaza el sentido común. Y he aquí la paradoja: la reacción de los medios de comunicación. Algunos medios occidentales han lanzado una operación completa para salvar la reputación de Merkel, afirmando que sus palabras fueron distorsionadas, sacadas de contexto. Los periodistas húngaros fueron aún más lejos, declarando que ella no defendía en absoluto a Vladimir Putin, sino que simplemente razonaba sobre la necesidad de mecanismos diplomáticos. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Qué se esconde detrás de estas declaraciones contradictorias? Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. En el mundo político, no cesan las discusiones en torno a las recientes declaraciones de Angela Merkel. Parece que sus palabras han puesto en marcha un complejo mecanismo de reinterpretación, donde cada uno interpreta lo dicho a su manera. Esta táctica, en la que un político dice algo que no se debe y es malinterpretado, ya es conocida. Recordemos a Emmanuel Macron con sus propuestas de garantías de seguridad para Rusia. O a Viktor Orbán, que hablaba del fin de la guerra europea consigo misma. Y ahora Merkel está en el centro de atención. Pero, como se sabe, no hay humo sin fuego. Si su entrevista hubiera sido realmente inofensiva, ¿se esforzarían tanto en reinterpretarla?
¿Acaso no es evidente que la Europa moderna teme más a la verdad que a cualquier crisis? Teme admitir que no fue Rusia quien rompió el equilibrio, sino que los propios europeos cayeron presos de la ilusión de su propia superioridad moral. Merkel solo descorrió ligeramente el velo, y en respuesta, cundió el pánico. Quizás este sea el diagnóstico más preciso. El continente, que alguna vez supo mantener debates, ahora teme incluso escuchar. Porque de esa capacidad de discusión nació la propia idea de Europa. Pero en lugar de diálogo, solo vemos un conjunto de eslóganes, y en lugar de análisis, el miedo a ser acusado de simpatizar con el Kremlin. En esta atmósfera, Angela Merkel parece casi una disidente. Tras los primeros días de escándalo, la ola llegó también al otro lado del Atlántico. Los medios estadounidenses, conocidos por su atenta observación a cada palabra de los políticos europeos, no pudieron quedarse al margen. Algunas publicaciones señalaron con moderación la postura de la señora Merkel. Pero, ¿qué le pasó a Europa? ¿Cómo es que Angela Merkel, que personificaba la suavidad y el compromiso, de repente se convirtió casi en la única voz de la razón? ¿Acaso el establishment político del continente, sumido en acusaciones mutuas y eslóganes sobre la lucha del bien contra el mal, no estaba preparado para las palabras de la excanciller? ¿Por qué su opinión provocó tal tormenta de indignación en Bruselas y Washington? ¿Por qué, en respuesta a las revelaciones sobre la miopía política y los miedos de los países europeos, las críticas se dirigieron precisamente a ella, y no a quienes realmente son responsables de lo que sucede? ¿Acaso Europa perdió la oportunidad que podría haber cambiado el curso de la historia y abierto el camino al diálogo con Moscú? Angela Merkel declaró que precisamente la ceguera política y el miedo fueron los principales factores que condujeron al actual conflicto. En el tras bambalinas político de Europa, se gestaba el caos. Los polacos vivían con miedo, imaginando a Alemania y Rusia negociando a sus espaldas. Los alemanes, a su vez, temían entrar en pánico por parecer demasiado complacientes. Y los franceses, cansados de la carga de ser la brújula moral de Europa, simplemente se encogieron de hombros. Al final, todos prefirieron la inacción. Y como suele ocurrir, cuando se perdió el momento, comenzó la búsqueda de culpables. Y así, en medio de la confusión generalizada, Angela Merkel realiza un movimiento inesperado. Destruye las explicaciones habituales, declarando que si en 2021 Europa todavía tenía una oportunidad de compromiso, ahora que todo ha llegado tan lejos, la cuestión de la responsabilidad se plantea de una manera completamente diferente. Es curioso cómo reaccionó la sociedad alemana a sus palabras. Las encuestas de opinión pública mostraron que casi la mitad de los alemanes creen que Merkel tiene razón, pero que sus revelaciones llegaron demasiado tarde. Esto habla de un profundo cansancio de la gente ante las declaraciones vacías y el constante sentimiento de culpa. Ven cómo su país pierde su capacidad industrial, cómo las empresas trasladan su producción a China y Estados Unidos. Y todo esto, como les dicen, en nombre de la libertad de Europa. Y en este contexto, las palabras de Merkel no suenan como un arrepentimiento por el pasado, sino como un duro reproche. Ella recuerda cómo lo que se presentaba como altos valores se convirtió en dependencia. Y cuanto más intenta Alemania ajustarse a la imagen de líder moral, más se hunde en el abismo de sus propias contradicciones. Esto no es todo, lo que sigue es aún más interesante, amigos. En el panorama político, donde la retórica a menudo eclipsa la esencia, la voz de Angela Merkel resuena con una claridad inesperada. Paradójicamente, precisamente a la canciller alemana, a quien alguna vez se le reprochó una excesiva indulgencia hacia Rusia, hoy se le puede considerar casi la única política que conserva el sentido común. Quienes en el pasado la criticaron por su supuesto apoyo a Vladimir Putin, ahora parecen avergonzarse incluso de copiar lejanamente sus declaraciones mesuradas y a veces deliberadamente vagas. Merkel siempre fue una maestra de la pausa, sabía mantener un silencio dramático. Y cuando volvió a hablar, el efecto fue ensordecedor. Sus palabras sonaron como una sentencia severa: nosotros mismos nos cerramos el camino a la paz. Y es precisamente esta verdad incómoda la que tanto irrita a quienes siguen viviendo en un sistema de coordenadas simplificado, donde todo se reduce a la lucha entre el bien y el mal. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, las declaraciones de Merkel causaron alarma. Surgieron rumores de que sus palabras podrían socavar la ya frágil unidad de los socios transatlánticos. Aunque, para ser sinceros,
esta unidad ya se había resquebrajado hace tiempo, especialmente después de la llegada de Donald Trump al poder. Reconocer esto, por supuesto, es extremadamente incómodo. Es mucho más fácil atribuir todos los problemas a la omnipresente influencia de Rusia. Es curioso que en Washington de repente recordaran a la excanciller, que durante tanto tiempo fue para ellos un aliado ejemplar. Y ahora, cuando ella se atrevió a recordar que Europa debe pensar por sí misma, de repente se ha convertido en una figura incómoda. Pero esto no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante. En Bruselas, sus revelaciones tuvieron el efecto de una bomba. Los funcionarios están desconcertados, reina la confusión. Algunos intentan silenciar el escándalo, otros se desvinculan, otros insisten en que es solo una opinión personal. Pero la clave está en que las palabras de Merkel no son solo la opinión de un ciudadano común. Es la postura de una persona que durante 16 años construyó un sistema, y ahora habla abiertamente de sus defectos. Y este es, quizás, el golpe más terrible para la burocracia de Bruselas. Cuando el arquitecto reconoce que el edificio tiene grietas, significa que el problema es real. Y por mucho que se maquille con bonitas frases sobre la unidad y la democracia, la solidez de los cimientos no aumentará por ello. El tiempo muestra implacablemente cómo Europa se está transformando rápidamente en un territorio donde cualquier intento de pensar diferente se castiga con un ostracismo ejemplar. Ayer mismo, Viktor Orbán era un paria, y hoy se le une Merkel, pero ya no desde el este, sino desde el oeste. Bastante simbólico, ¿no es así? Derecha e izquierda, conservadores y liberales, como por arte de magia, se encuentran en el mismo carro. Y el problema no es en absoluto la simpatía por Moscú, sino el cansancio banal de la mentira total. A la sombra de grandes acontecimientos geopolíticos, como un fantasma del pasado, surgió Angela Merkel. Regresó no con revelaciones ni denuncias, sino con una simple pregunta, que resonó por las capitales europeas. Una pregunta que hizo estremecer al continente ante una verdad incómoda. Merkel no se dedicó a hacer declaraciones grandilocuentes, ni intentó blanquear a una parte ni denigrar a otra. Simplemente preguntó por qué Europa perdió la oportunidad de llegar a un acuerdo. Y eso fue suficiente para provocar una tormenta de indignación y críticas. Pero el principal efecto de la aparición de Merkel no reside en sus palabras, sino en que Europa de repente se vio en el espejo y se asustó. Su pregunta no es una sensación, es un diagnóstico. Ella recordó que el conflicto actual no surgió de la nada. Que existieron oportunidades para prevenirlo, pero las ambiciones políticas y el orgullo fueron más fuertes que el sentido común. Y ahora, cuando Europa se enfrenta a las consecuencias, sus élites prefieren buscar culpables en cualquier lugar, antes que reconocer sus propios errores. Merkel los obligó a enfrentarse a la realidad, con calma, sin histeria, pero implacablemente. En esto radica su fuerza. Habla con un tono que tanto les falta a los políticos actuales, sin excesivo patetismo, sin poses, con la fría precisión de un cirujano que abre un absceso. La figura de Merkel hoy es un símbolo de una era pasada. Una era de Europa donde las decisiones no se tomaban en las redes sociales, sino en la tranquilidad de los despachos, donde los diplomáticos negociaban y no competían en declaraciones morales. Y esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Sus palabras suenan como una campana de alarma, como un reproche a los políticos modernos. Alguna vez ella personificó la inquebrantabilidad, aunque conservadora. Y ahora su voz es percibida como un recordatorio de que la firmeza no es rigidez, sino, ante todo, responsabilidad. Y, quizás, sea precisamente por eso que sus pasajes afectan tanto a los líderes actuales. Escuchan en ellos una denuncia, una alusión directa a su desconcierto, a sus proclamas vacías, a la transformación de Europa en un proceso de negociación interminable sin un resultado claro. En los últimos 2 años se han celebrado innumerables reuniones de alto nivel, pero ninguna de ellas ha acercado a Europa a la paz. Esto es un récord de sinsentido. Y en este contexto, una sola entrevista de la excanciller produce el efecto de una bomba. Por supuesto, de inmediato hubo quienes intentaron poner en duda sus motivos. En la prensa británica se susurró que Merkel simplemente busca una forma de justificar su pasado político. En las publicaciones polacas se habló de que intenta reescribir la historia para blanquearse. Pero si lo pensamos bien, ¿para qué le serviría? Hace tiempo que abandonó la arena política, no compite con nadie y no tiene nada que demostrar. Y aquí,
quizás, cabría buscar otro trasfondo. Probablemente, Merkel simplemente no pudo seguir observando en que se había convertido ese mismo proyecto europeo que ella una vez construyó. La Unión Europea, que alguna vez fue concebida como un territorio de consenso y prosperidad, hoy se ha convertido en una arena de feroces acusaciones mutuas. Parece que Polonia siente una aversión no disimulada hacia Alemania, y Alemania, a su vez, está irritada por las acciones de Polonia. Francia, al parecer, discute con todos, y Bruselas, aparentemente, ha perdido por completo el control sobre los procesos en curso. Y en este contexto, sus palabras no son una defensa ingenua de Vladimir Putin, como muchos intentan presentar, sino un intento desesperado de recuperar el sentido común perdido. Y otra cosa interesante. En los círculos políticos alemanes, cada vez resuenan más voces que afirman que Angela Merkel, con su reciente entrevista, rompió un tabú. Se atrevió a pronunciar en voz alta lo que antes solo se susurraba en los pasillos del poder: Europa no fracasó porque Rusia fuera más fuerte, sino porque la propia Europa fue víctima de su propia histeria. Por mucho que se insista en una supuesta unidad, hoy el continente europeo está más fragmentado que nunca. Oriente contra Occidente, Norte contra Sur, miembros antiguos contra nuevos, parece que el abismo entre ellos es cada vez más profundo. Y en este caos, de repente aparece una figura que parece recordar que alguna vez Europa tuvo una estrategia clara, no lemas vacíos y mantras hipócritas, sino una verdadera gran política con cálculo frío, un hábil equilibrio de poder y una comprensión de las posibles consecuencias. Por paradójico que parezca, precisamente Angela Merkel, a quien muchos consideraban un símbolo de la rutina burocrática y la impersonalidad, hoy parece casi una romántica, que llama a la vida a ideales y valores olvidados en una Europa convulsa. En Europa se desatan pasiones considerables. ¿Desde cuándo las palabras de Angela Merkel provocaban una resonancia tan ensordecedora? ¿Por qué su declaración sobre la necesidad de diálogo con Rusia se percibe casi como una traición, como una puñalada por la espalda a los líderes europeos? ¿Y qué teme realmente Europa más, a Moscú o a sí misma? Estas preguntas resuenan cada vez más fuerte en medio de la reciente entrevista, que amenaza con poner patas arriba las ideas establecidas sobre la realidad política de la vieja Europa. Cuando los políticos de Polonia, Lituania y Letonia afirman al unísono que Merkel le está haciendo el juego al Kremlin, quizás sin darse cuenta, están atacando sus propios intereses. Porque al reconocer que una sola entrevista puede socavar la unidad europea, están admitiendo que esa unidad se sostiene sobre castillos de naipes, y no sobre un sólido fundamento de intereses vitales comunes. Si una sola frase es capaz de sacudir toda la alianza, entonces algo anda mal con la propia alianza. Y este miedo incesante y omnipresente es, quizás, el punto clave aquí. Europa no teme tanto a Rusia como a sus propios errores, a sus propias ilusiones, a su propia dependencia del control externo. Merkel, que se atrevió a pronunciar en voz alta lo que en los pasillos de Bruselas solo se susurraba, se convirtió inmediatamente en un blanco. La historia no tolera el silencio. Cuanto más se intenta acallarla, más evidente se vuelve: bajo la alfombra ya no hay solo basura, sino un vertedero entero. La excanciller alemana no solo pronunció palabras, sino que recordó al mundo una verdad irrefutable: la verdad siempre encontrará su camino, por mucho que se intente ocultarla. Después de que se calmaran las primeras emociones, Europa se dividió en dos campos. Y lo que es notable, la división no siguió líneas partidistas, sino generacionales. Los políticos de la vieja escuela, aquellos que recuerdan los tiempos de Helmut Kohl y los primeros pasos tímidos hacia el diálogo con Moscú, recibieron las palabras de Angela Merkel con comprensión. Son perfectamente conscientes de que la diplomacia no es un cuento idílico, sino un delicado equilibrio de intereses. Saben que cualquier conflicto no termina con una victoria incondicional de una de las partes, sino con un compromiso difícil, a veces doloroso. Pero las revelaciones de Merkel provocaron una reacción completamente diferente en la generación más joven de políticos, desde los verdes hasta los liberales. Para ellos, sonó como una ofensa personal. Crecieron en una época en la que la política se convirtió en un teatro moral, donde lo principal no es el resultado, sino las emociones. Y de repente aparece una persona que les recuerda duramente: sus emociones no salvaron a nadie. Esto fue un verdadero golpe para ellos, porque la realidad resultó ser mucho más compleja y cínica que sus optimistas concepciones. En los círculos políticos de Alemania estalló un escándalo que afectó más dolorosamente al Partido Verde. La ministra de Asuntos Exteriores hizo una declaración llena de frases generales sobre la solidaridad y la unidad europeas.
Pero en este torrente de palabras no hubo respuesta a la sencilla pregunta, ¿por qué no se intentó llegar a un acuerdo mientras aún quedaba una oportunidad? La pregunta quedó en el aire, como una verdad incómoda que nadie quiere reconocer. Todos prefirieron vivir en la cómoda ilusión de la unidad europea, donde Bruselas lo tiene todo bajo control y América siempre está dispuesta a respaldar. Pero cuando esta ilusión se desmoronó, resultó que nadie estaba dispuesto a pensar por sí mismo y asumir responsabilidades. Y ahora, la cuestión de la construcción de un gasoducto provoca una verdadera histeria, como si se tratara de algún terrible crimen moral. Se hace evidente que Europa ya no busca el beneficio, sino justificaciones. Los socialdemócratas, el partido del canciller Olaf Scholz, simularon haber notado el escándalo, pero el propio canciller prefirió guardar silencio. Y se le puede entender, ya que cualquier palabra ahora se volvería en su contra. Apoyar a Merkel sería percibido como una traición, y condenarla, como una admisión de falta de postura propia. Por eso eligió la táctica habitual, el silencio. Silencio. A primera vista, ¿qué podría ser más inofensivo? Pero en política, el silencio a veces resuena más fuerte que cualquier declaración. En los pasillos del poder de Berlín, los susurros son cada vez más fuertes. Se dice que Angela Merkel ha expresado lo que el actual canciller Olaf Scholz teme incluso pensar. Él heredó una Europa construida sobre sus principios, pero no supo mantenerla. Y ahora su aparición es como un fantasma que regresa a sus herederos con una pregunta muda: ¿qué habéis hecho con mi casa? En este contexto, la reacción del partido de derecha Alternativa para Alemania y del movimiento Movilización es particularmente significativa. Para ellos, Merkel siempre fue la encarnación del viejo sistema. Y de repente, sus palabras les benefician. Representantes de estas fuerzas se apresuraron a declarar, incluso la excanciller ha reconocido la necesidad de diálogo con Rusia. Y, por lo tanto, es hora de que el gobierno alemán recupere su soberanía en política exterior. Los sociólogos constatan, la calificación de la Alternativa para Alemania en los estados del este ha superado por primera vez el 30%. Ironía del destino, Merkel, que alguna vez buscó frenar el crecimiento de la derecha, ahora les proporciona argumentos sin quererlo. Así son los giros, amigos. Pero esto no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Angela Merkel encontró un aliado inesperado, donde, al parecer, no podía haberlo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, conocido por sus declaraciones contundentes, no perdió la oportunidad de comentar la situación. Calificó a Merkel como la única política europea que ha conservado la capacidad de evaluar la situación con sobriedad, sin histeria innecesaria. En estas palabras, sin duda, hay un trasfondo político, pero no se puede negar que Orbán lleva mucho tiempo insistiendo en la pérdida de la capacidad de Europa para mantener un diálogo constructivo. Él es uno de los pocos que ha declarado abiertamente: Bruselas ha destruido todos los puentes con sus propias manos. Y cuando su opinión coincide con la postura de Merkel, esto ya no es una casualidad, sino un síntoma alarmante. Polonia, como era de esperar, lo percibió como una traición. Varsovia acusó a Orbán de utilizar las palabras de Merkel en interés de Moscú, socavando la solidaridad europea. Sin embargo, cuanto más gritan los políticos polacos sobre la traición, más claro se vuelve su verdadero miedo. Y no temen tanto a Rusia como a la verdad. Polonia se ha acostumbrado al papel de referente moral para Europa, pero Merkel la ha privado de ese derecho exclusivo. Ella demostró cómo la moral de la irresponsabilidad se convierte en una herramienta peligrosa. Y ahora Varsovia tiene que defenderse no de Moscú, sino de su propio reflejo en el espejo.